Bueno, amigos de Misión Cero Televisión, pues continuamos en este fascinante curso dedicado a la inteligencia artificial y el porvenir de la especie humana y tenemos el placer de haber podido escuchar y de tener ahora con nosotros en el programa a Javier de Felipe Orquieta, que es profesor de investigación del Instituto Cajal del CSIC y miembro del proyecto Cajal Blue Brain. Ya veréis qué cosa más interesante están haciendo estos señores, estos científicos, estos estudiosos del cerebro, además de ser también neurólogo de la NASA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En Emisión Cero Televisión nos preocupa mucho la buena generación y el uso racional de la energía, la sostenibilidad en términos generales, la movilidad sostenible, con el avance ahora también de los vehículos eléctricos mucho más eficientes, y nos ha parecido fascinante esto que nos has relatado acerca de que estáis estudiando lo maravilloso que es el cerebro en términos de eficiencia energética, que poco consume para todo lo que da de sí, ¿no? Exactamente, eso es uno de los grandes enigmas del cerebro es ver cómo es capaz de procesar información con una eficiencia extraordinaria, con un coste de energía muy baja. Bueno, en relación con otros órganos del cuerpo consume mucho, pero en relación a lo que consumen las máquinas domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es aprender cuáles son los trucos que hace nuestro cerebro para procesar esa información, porque un ordenador es mucho más potente que nosotros, puede tener muchísimas más posibles conexiones, pero lo que no sabe hacer un ordenador, por ejemplo, es reconocer una cara de una forma en cuestión de milisegundos como lo hacemos nosotros. Somos mucho más eficaces, claro. Pero no es que seamos más complejos, lo que somos es que hemos aprendido, nuestro cerebro es una máquina que ha desarrollado algoritmos que son secretos por ahora y que nos permiten hacer acciones extraordinarias. Y lo bonito de todo esto, lo maravilloso es que esto lo poseemos de hace más de 200.000 años y están en nuestro cerebro, y lo que tenemos que hacer es desarrollarlos. Y es a través de la cultura, la transmisión cultural, lo que nos permite desarrollar esas capacidades. Tenemos una extraordinaria capacidad, es como un software que tenemos en el cerebro y un hardware que lo tenemos que manejar y crear. Eso queríamos comentar, hemos avanzado muchísimo en el desarrollo del hardware, es decir, el aparataje que permite el procesamiento de datos y que en algunos casos es más eficiente que otros. Se ha hablado mucho, bueno, pues de los buenos diseños desarrollados por Apple, tanto en ese aparataje, en ese chisme físico, como también en el propio software. Pero es increíble que tenemos muchísimo que aprender de cómo funciona el cerebro, y vosotros ya estáis trabajando en generar ese hardware, es decir, ese aparato físico semejante a lo que es el propio cerebro, ¿no? Que es lo que llamamos ya existe un nombre para ello, que es el computador neuromórfico. El computador neuromórfico, es decir, que tiene forma basada en la idea de del cerebro, claro. Si fuéramos capaces de crear un cerebro, sería extraordinario, primero, porque comprenderíamos actividades, por ejemplo, un ordenador no piensa, no se deprime, por ejemplo, ¿no? Pero el origen de todos los estudios no es el tener un ordenador que sea un ordenador humano para jugar a ser Frankenstein o ser dioses, no. Lo que nos interesa es saber cómo está diseñado el circuito del cerebro para comprender cómo se altera con las enfermedades. Cuando yo tengo una depresión o tengo por ejemplo, imaginemos un fármaco antiepiléptico, para probar un fármaco antiepiléptico nos hace falta hacer miles de experimentos, animales de experimentación, hacer extrapolaciones, etc. Si yo tengo un circuito del cerebro que puedo hacer miles de experimentos, o mejor dicho, millones de experimentos en cuestiones de segundos, podemos avanzar en el desarrollo de fármacos de una forma extraordinaria. O sea, el desarrollo de computadores, de máquinas que imiten un cerebro humano es muy importante, no para jugar a hacer hombres especiales o Frankensteins, no, es para conocer mejor el cerebro humano y curarnos, y ser más felices, porque vamos a tener mucho más posibilidades de desarrollar fármacos y parar enfermedades. Eso es lo primero. Y lo segundo es que vamos a aprender a aprender lo que somos nosotros. O sea, jamás podemos hablar en las conferencias de que se podrá ser inmortal trasladando la información del cerebro a una máquina, y eso no. O sea, que sí quizás podremos tener, quizás algún día, una máquina, si yo supiera cómo funciona un cerebro al 100% de todo el cerebro humano, pues también estamos muy lejos, pero si supiéramos eso y pudiéramos hacer una imitación de todo lo que es el cerebro, ¿por qué no? Pero no podría ser
que tu historia, que está grabada en tu cerebro, tú la puedas transmitir a una máquina, porque eso no está grabado, es en base a unas conexiones, a un circuito que hemos creado, pero eso sería imposible, ¿no? O sea, es decir, que crear una máquina que sea como un cerebro humano, eso será posible, pero imitarnos a nosotros mismos, el que la ha creado, eso es otra cosa. Qué pena no tener entre nosotros a un cerebro y a una persona como Cajal. ¿Qué haría un Cajal con las posibilidades y las herramientas de las que tú ahora y tu equipo disfrutáis? Porque nos avanzabas, que es increíble, prácticamente no podemos creernos que pudiera este hombre visionar, no visionar, sino además con certeza saber cómo funciona un cerebro, claro, con el detalle que nos has expresado, claro, ¿no? Sí, es que lo que ocurre es que a lo largo de mi carrera científica, como ya he comentado, hay aspectos de la ciencia que he pensado que jamás iba a poder alcanzar. O sea, porque por ejemplo, hay una herramienta que hemos desarrollado nosotros también, que es la microscopía electrónica automática en 3 dimensiones, que yo he estudiado siempre microscopía electrónica a lo largo de mi vida, y siempre decía como una broma que sería un día podremos tener un fragmento de cerebro, meterlo en la máquina y hacerlo de forma automática en vez de hacerlo a mano. Ya no lo tenemos. Cuando yo lo vi eso, yo dije, no me puedo creer. Y entonces para mí ha sido una revolución extraordinaria. Entonces eso, más otras cosas, a lo largo de mi carrera, en 30 años de investigación, he vivido en mi propia carne, vamos, en un laboratorio, avances de la noche a la mañana. Y eso es extraordinario. Por eso, nuestro cerebro tiene 200.000 años y en tan solo 150 años hemos llegado a lo que hemos llegado. Imaginemos que sabremos dentro de 100.000 años. Pues claro, no tenemos que... O sea, una cosa que es importante es resaltar que el estudio del cerebro es muy difícil, pero no quiere decir que es imposible. Imposible no, es difícil. Y que con los avances tecnológicos que vamos teniendo, vamos a una velocidad extraordinaria y la verdad que es un placer participar en este tipo de avances y otro aspecto que es crítico es el conocimiento que tenemos es extraordinario, pero también tenemos que aprender a organizarnos. Por eso los grandes proyectos, que hay mucha gente que dice que esto para qué sirve, pues sirve para que cientos de laboratorios, que yo dirijo el codirector de estas grandes divisiones, es como aprender a organizarnos, donde grupos de científicos que son especialistas en genética, en moleculares, fisiólogos, matemáticos, músicos, todo, estamos coordinados, de tal forma que aprendemos a hablar entre unos a otros. Yo, por ejemplo, para mí puede ser sorprendente cómo puedo yo llamar a un móvil y conocer la voz, por ejemplo, de mi mujer. Y eso cómo puede ser, a lo mejor yo entiendo, soy ignorante de la tecnología de esto, pero a un ingeniero me lo puede explicar. Pues no me hace falta saber cómo lo hace, porque si yo quiero aprender todo sería imposible. Entonces, lo que hacemos es que nos hemos especializado muchísimo y lo que tenemos que es aprender a comunicarnos entre diversos especialistas de todo campo y crear para poder conocer el cerebro. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pronto vamos a tener un cerebro que vamos a crear un circuito que va a ser el circuito de una corteza cerebral, que va a ser basado en datos reales. Y vamos a crear un modelo, un ordenador, un circuito, y eso va a ser un avance extraordinario. En los próximos años, pues un poquito más hasta vamos a hacerlo completo. Has mencionado en tu conferencia el pienso, luego existo, y quizá no sea posible el trasladar nuestra esencia pensante a un cerebro artificial, pero sí parece que ya estamos viviendo el nacimiento de los cerebros artificiales que piensan y aprenden, como el propio Watson de IBM, que bien conoces, o el proyecto de Adam de Microsoft. Y bueno, pues estos tíos existen. No, sí, pero hay una cosa, por ejemplo, en nuestro proyecto también tenemos una división de robótica. Y me acuerdo yo que muchas veces en broma hablamos nosotros, en la reunión de directores, siempre nos hace la broma que para qué queremos conocer el cerebro si los robots funcionan muy bien y no tienen cerebro. ¿Sabes? Entonces, lo que ocurre es que nosotros podemos enseñar a una máquina a sumar, a calcular, pero no todavía a pensar como pensamos nosotros. Ese tipo de ordenadores se basan en las lógicas humanas, pero no en los circuitos humanos todavía. El tema es que si yo soy capaz de conocer un cerebro completamente, y cuando ese cerebro se ponga a funcionar, ¿por qué no va a ser como un cerebro humano? Esa es la pregunta. O sea, no es que yo enseñe, ahora lo que pasa es que ese cerebro va a ser como el cerebro de un niño, otro que ha nacido, y entonces ese cerebro va a ser otra vez único, va a aprender del entorno.
Si le pones, o sea, todos, cada uno de nosotros somos cerebros únicos, no hay dos cerebros iguales. Ordenadores puede haber idénticos, todo lo que quieras, pero un cerebro no. Un cerebro no, porque a no ser que un ordenador le inculcamos la plasticidad y la adaptación del medio ambiente, que eso también es otro tema que, ¿por qué no? Si es que, si yo conozco cómo el cerebro funciona, o sea, primero lo que hemos hablado hoy, el diseño. Yo puedo estudiar el cerebro, ahora mismo disponemos de tecnología para estudiar células, cada una de ellas. ¿Cómo funciona? Yo puedo entonces, para conocer eso, yo hago modelos y aprendo a utilizarlos. Creo luego neuronales virtuales, porque me baso en los datos biológicos y eso lo voy pegando y voy haciendo un ordenador. Entonces, el primer ordenador que vamos a crear ahora, que yo quiero crear, es un ordenador basado en una célula piramidal, que es una célula básica del cerebro, que es la más abundante. Entonces, una sola célula, o sea, pues cuando hablaban aquí de seres humanos, estamos en otra cosa distinta. Yo hablo de un cerebro primero basado en una neurona, una neurona con un ordenador, y luego ese multiplicarlo. O sea, la idea nuestra es ir mucho más profundamente, ir al cerebro humano, pero no al modelo cognitivo, que también es interesante, pero eso es otro tema. En la creación de este avance en el conocimiento y también en las posibilidades, os estáis apoyando lógicamente pues en la informática general, pero ya os podéis apoyar también en la propia inteligencia artificial. ¿Estáis haciendo algún experimento, por ejemplo, con Watson de IBM, o podríais hacerlo, o estáis abiertos a poder trabajar con el avance que hay en sí mismo de la inteligencia artificial para crear más inteligencia artificial? Sí, todo este proyecto sobre todo es tecnológico. Estamos desarrollando grandes máquinas, ordenadores más potentes. Por ejemplo, yo genero miles de imágenes con los nuevos ordenadores que son las nuevas máquinas para estudiar el cerebro. La microscopía electrónica automática que desarrollamos es estudiar las señales a nivel ultraestructural en 3 dimensiones, que eso era, hace 2 años era impensable, ahora ya lo estamos haciendo, pero tenemos el problema que tenemos miles de imágenes. Entonces, para segmentar, para ver la sinapsis, tienes que utilizar métodos de análisis de imagen que no existen. Entonces hay que hacer un software. Y al mismo tiempo pesan mucho, entonces las imágenes hay que hacer ordenadores más potentes y algoritmos nuevos y así sucesivamente. Entonces, todo eso hace desarrollar machine learning y otras herramientas de aprendizaje, y es todo asociado. El estudio nuestro, en mi laboratorio, en nuestro grupo hay más matemáticos, ingenieros informáticos que biólogos, realmente. Pero es que es un abordaje, es apasionante. Por ejemplo, nosotros ahora cuando tenemos una imagen que podemos visualizar, vemos miles de neuronas que se activan en un tiempo dado, el analizar esas imágenes, ese tipo de información es muy difícil. Entonces, por eso hace falta las nuevas tecnologías informáticas, matemáticos, ingenieros, y todo esto va también con la necesidad cognitiva, que es otro de las ramas, y todo lo vamos a ver que no hay nada más importante ahora, sino todo tenemos que estar englobado, y eso es lo que consiste. El Human Brain Project es un proyecto gigantesco a nivel europeo, porque estamos en contacto con el de Obama, con el Allen Institute también, estamos con Google, con todos. Más de 140 laboratorios, bueno, nos has dicho, solamente la primera fase. Yo dirijo una de las divisiones y la verdad que es una locura porque es muy difícil. También está el agruparse las ideas. Por ejemplo, un tema que nunca hemos hablado y debería haber comentado aquí es que no sabemos lo que sabemos ahora mismo sobre el cerebro. Si tú preguntas, a mí, yo soy un especialista del cerebro, pero soy ignorante en general porque sé muy poco de lo que hay en el mundo, porque no tenemos la información estructurada. Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo es federar toda la información. No es que un ordenador lea todo y lo guarde, porque es importante luego saber cuál es la información buena y la mala. Que se pueda discriminar bien, claro, que se pueda poner al servicio de las necesidades de cada momento. Claro, y sobre todo qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, si yo hablo sobre qué hay en número de células en el cerebro o lo que sea, hay gente que dice, por ejemplo, que dice 1.000 millones, otros dicen 200.000, otros dicen que son 20.000, otros 20.000. Entonces, ¿cuál de estos datos es el bueno? Y entonces por eso hace falta especialistas que digan este es el bueno y lo seleccionan. Y eso un ordenador no lo puede hacer. Claro. Entonces la información no es meter todo ahí, te pregunta y te salen las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en Internet, el científico no utilizamos Internet, Google, por ejemplo, para informarnos. Tenemos que tirar de lo que es los estudios, artículos científicos que están ya evaluados por especialistas. Yo no puedo leer en Internet, yo no busco Alzheimer y busco a ver qué me dicen, porque no puedo leer eso. Tengo que leer en revisiones de científicos que son relevantes, que son
muy serios y veo cuáles son sus ideas, sus demostraciones, porque sé que eso está evaluado y eso sí que es mucho más difícil. Pero todo lo que estamos haciendo nosotros es, en base a ese tipo de conocimiento, es desarrollar tecnologías también para valorar eso, que es muy difícil, pero ¿por qué no se va a conseguir? Pues ahí probablemente Watson si os puede echar una mano, porque lee bien el lenguaje natural, lo entiende y aprende, y además busca de la manera que tú le dices que tenga que buscar y que seleccionar, incluso validando. Sí, claro, pero eso luego lo que pasa, que luego eso es lo que tiene que interaccionar con nosotros. Por Claro, ejemplo, lógicamente. lo bueno es que nosotros lo que hacemos en nuestro grupo es que trabajamos todos juntos. Entonces, cuando a mí me sale una nueva herramienta, yo lo valido, o sea, lo miramos nosotros. Claro. Entonces, me interesa así, esto no es así, esto es mal. Entonces, ¿qué es lo que él no sabe? Porque incluso a la hora de evaluar un artículo científico, tenemos que enseñar a las máquinas, pero vamos, que no es un proceso que se puede hacer, pero que es difícil y tienes que escoger especialistas, gente que conozca mucho los temas, cada uno de los temas, porque me diga, mira, aquí, por ejemplo, tenemos un problema del número de neuronas en una columna, que me han llamado hoy, por ejemplo, a mi despacho, al Excel, porque tenemos una discrepancia entre el modelo matemático que estamos creando, y vamos a publicar un artículo en Nature sobre esto, y los conteos nuestros. Entonces me han dicho que hay una discrepancia que tenemos que entender. Entonces el viernes tengo una videoconferencia para ver cómo lo resolucionamos. Para llegar a un acuerdo. Claro, hay un acuerdo. Entonces estamos llegando a un acuerdo de que eso no puede ser. Y eso es muy interesante. Claro, es increíble. Es divertido, pero tenés un problema, porque claro, el abordaje multidisciplinar, al mismo tiempo es de ser maravilloso, pero claro, es tan maravilloso y tan entretenido como energy consuming, ¿no? Que te deja. Bueno, te deja hecho polvo, que dices todo el día. Ahora, por ejemplo, después de hacer todo el estudio me llaman y me dicen, oye, que no coincide, en la capa 1 de la corteza nos sale, es el doble de lo que nosotros proponemos como expectativa de los circuitos matemáticos, ¿no? Pero entonces yo a lo mejor el que me equivoco soy yo. O sea, nosotros. Entonces tenemos que reajustar y así hemos detectado fallos nuestros en base a los modelos y también hemos detectado fallos en los modelos en base a los nuestros. Entonces, esa es la interacción de la forma de aprender. Porque claro, si supiéramos cómo se ha hecho el ordenador, sería como un reloj. Muchas veces hablo de una metáfora. Tú ves un reloj en la calle y si nunca había visto antes, primero no sabes qué es. Lo abres y veas una estructura súper complejísima, la desmontas y entonces cómo funciona cada uno, no sabemos. Porque se movían las cosas. Nada, primero que se mueva. Claro. Entonces, lo que pasa es que igual el cerebro no sabemos. Tienes un cerebro que está formado por muchas partes, las neuronas son pequeñitas, hay muchas prolongaciones, conexiones, y ahí no cómo funciona esto. Entonces estamos trabajando en cómo funciona, cómo son cada parte, hacemos modelos, entonces todo, para comprender el cerebro hace falta modelos, porque son tan complejos y tenemos que hacer hipótesis de cómo están conectadas las neuronas. Luego, en base a los datos reales, vemos si eso es factible o no, y es lo que estamos en la lucha, pero es muy divertida. Ir aprendiendo ese camino, ese lenguaje, ¿no? Claro, y todo es una cosa maravillosa. Lo que estamos haciendo es aprender a estudiar el cerebro todos, tanto el matemático como el ingeniero, todos al final. Entonces, al final, ahora, claro, el jueves tengo mañana cuando regreso a Madrid, tengo que repasar todos los datos que hemos visto para la discusión con nosotros y otros también. Entonces te marean rápido. Y tú aquí has puesto que mide 150 micras y ahí no nos caben los asones, que cómo, tal. Entonces tenemos que darle vueltas y estamos con los pasos. Pues te agradecemos mucho tu tiempo y sobre todo tu trabajo y tu dedicación para el bien común, porque esto va para el bien de la sociedad. Eso esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que manejar y crear. Eso queríamos comentar, hemos avanzado muchísimo en el desarrollo del hardware, es decir, el aparataje que permite el procesamiento de datos y que en algunos casos es más eficiente que otros. Se ha hablado mucho, bueno, pues de los buenos diseños desarrollados por Apple, tanto en ese aparataje, en ese chisme físico, como también en el propio software. Pero es increíble que tenemos muchísimo que aprender de cómo funciona el cerebro y vosotros ya estáis trabajando en generar ese hardware, es decir, ese aparato físico semejante a lo que es el propio cerebro, ¿no? Que es lo que llamamos ya existe un nombre para ello, que es lo maravilloso que es el cerebro en términos de eficiencia energética, que poco consume para todo lo que da de sí, ¿no? Exactamente, eso es uno de los grandes enigmas del cerebro es ver cómo es capaz de procesar información con una eficiencia extraordinaria
con un coste de energía muy baja. Bueno, en relación con otros órganos del cuerpo consume mucho, pero en relación a lo que consumen las máquinas domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es aprender cuáles son los trucos que hace nuestro cerebro para procesar esa información, porque un ordenador es mucho más potente que nosotros, puede tener muchísimas más posibles conexiones, pero lo que no sabe hacer un ordenador, por ejemplo, es reconocer una cara de una forma en cuestión de milisegundos como lo hacemos nosotros. Somos mucho más eficaces, Claro. pero no es que seamos más complejos, lo que somos es que hemos aprendido, nuestro cerebro es una máquina que ha desarrollado algoritmos que son secretos por ahora y que nos permiten hacer acciones extraordinarias. Y lo bonito de todo esto, lo maravilloso es que esto lo poseemos de hace más de 200.000 años y están en nuestro cerebro. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlos. Y es a través de la cultura, la transmisión cultural, lo que nos permite desarrollar esas capacidades. Tenemos una extraordinaria capacidad. Es como un software que tenemos en el cerebro y un hardware que... Orquieta, que es profesor de investigación en el Instituto Cajal del CSIC y miembro del proyecto Cajal Blue Brain. Ya veréis qué cosa más interesante están haciendo estos señores, estos científicos, estos estudiosos del cerebro, además de ser también neurólogo de la NASA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En Emisión Cero Televisión nos preocupa mucho la buena generación y el uso racional de la energía, la sostenibilidad en términos generales, la movilidad sostenible, con el avance ahora también de los vehículos eléctricos mucho más eficientes, y nos ha parecido fascinante esto que nos has relatado acerca de que estáis estudiando. Bueno, amigos de Emisión Cero Televisión, pues continuamos en este fascinante curso dedicado a la inteligencia artificial y el porvenir de la especie humana y tenemos el placer de haber podido escuchar y de tener ahora con nosotros en el programa a Javier de Felipe